Buenas tardes, estimados doctores y doctoras. Es un verdadero agrado compartir este espacio de reflexión y construcción colectiva de conocimiento a través de esta plataforma, donde convergen diversas disciplinas que sin duda enriquecen el desarrollo de este módulo. Mi nombre, Sandra Elinor Jiménez Rodríguez. Así me presento, honrando mi nombre y mis apellidos como una forma de reconocer la historia, la fuerza y el amor que me han sido transmitidos por mis padres. El tema que hoy nos convoca ha sido diseñado en dos tiempos formativos, concebidos como un proceso dinámico y profundamente articulado. En este primer momento abordaré los objetivos, los resultados esperados y los contenidos, entendidos no como elementos aislados, sino como dimensiones que dialogan permanentemente. Este encuadre inicial permitirá dar paso en un segundo momento a la participación activa, donde cada uno de ustedes podrá aportar desde su experiencia, trayectoria y mirada crítica. Inicio entonces explicitando mi postura sobre el liderazgo transformativo y la gestión en organizaciones inteligentes. Esta visión se sustenta en la contextualización inicial de Burr, 1978, y en su posterior desarrollo por Watts, 1985, quienes comprenden el liderazgo transformativo como la capacidad del líder para generar cambios profundos en las personas y en las organizaciones, trascendiendo de la mera administración de tareas. En contextos organizacionales complejos y altamente digitalizados, este tipo de liderazgo se vuelve clave para movilizar sentido, propósito y capacidad de adaptación frente a escenarios de incertidumbre constante. Desde la teoría de la complejidad propuesta por Moran, 2001, las organizaciones actuales se entienden como sistemas abiertos, no lineales y dinámicos, donde el control jerárquico tradicional resulta claramente insuficiente. Asumo en esta orientación al líder utópico, quien desde su esencia aporta con entusiasmo y compromiso, operando como un catalizador del aprendizaje organizacional que favorece la autoorganización, la innovación y la toma de decisiones contextualizada. En coherencia con este enfoque, los resultados que se aspiran en este módulo se orientan a 4 dimensiones centrales. Primero, evaluar críticamente los modelos contemporáneos de liderazgo transformativo, analizando su pertinencia en escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, e identificando tanto sus fortalezas como sus límites frente a estructuras organizacionales tradicionales. Segundo, comprender la alfabetización en inteligencia artificial como una competencia clave del liderazgo avanzado, reconociendo cuándo es pertinente delegar en la tecnología y cuándo resulta irrenunciable a la intervención del juicio humano, ético y contextual. Tercero, analizar el impacto del fenómeno del green flattening, comprendiendo cómo se transforman los procesos de selección, evaluación, motivación y retención del talento en contextos organizacionales cada vez menos jerárquicos. Y finalmente, interpretar los enfoques de resiliencia personal, colectiva y organizacional, articulando bienestar, desempeño sostenible y capacidad de adaptación en escenarios de alta complejidad. Pasando al segundo momento, que considero fundamental, me gustaría abrir un espacio de encuentro y reconocimiento mutuo. Les invito a que cada uno de los interactuantes comparta brevemente su nombre y apellido, el doctorado que los acredita y una frase con la que se autodefinen como líderes transformativos para la gestión del talento en sus organizaciones. Con ello no solo nos presentamos, sino que comenzamos a construir el diálogo que dará sentido vivo y situado a este módulo. Cerrando con esta intervención, quiero que me aporten en base a la siguiente interrogante. ¿Está su organización preparada para liderar personas en un mundo gobernado por algoritmos y sin jerarquías claras? Desafíos de liderazgo contemporáneo. Este liderazgo
se despliega en un escenario de complejidad creciente, caracterizado por la incertidumbre permanente, la aceleración tecnológica y la transformación profunda de las relaciones de poder y sentido en las organizaciones. A diferencia de contextos más estables, el presente organizacional ya no permite liderar desde recetas predefinidas ni desde estructuras rígidas. El liderazgo deja de ser una función técnica para convertirse en una práctica reflexiva, ética y adaptativa orientada a sostener decisiones en contextos ambiguos sin perder la centralidad humana. Complejidad creciente e incertidumbre permanente. Uno de los principales desafíos del liderazgo actual es la imposibilidad de prever con certeza los efectos de las decisiones. Las organizaciones operan en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, donde las relaciones causa-efecto ya no son lineales ni inmediatas, así lo sostienen Bernard Lemon en 2014. Ahora, desde la teoría de la complejidad, Moran sostiene que los sistemas sociales y organizacionales se están atravesando por múltiples variables independientes, lo que impide el control local y exige una racionalidad abierta capaz de integrar contradicciones, incertidumbres y tensiones. En este marco, el liderazgo no consiste en eliminar la incertidumbre, sino en habitarla conscientemente, generando marcos de sentido compartidos que permitan actuar sin certezas absolutas. Transformación digital acelerada. Tal aceleración nos permite centrarnos en la transformación digital, intensificada por la inteligencia artificial, la automatización y el análisis masivo de datos, lo cual ha modificado radicalmente los procesos de trabajo, comunicación y toma de decisiones. Esta transformación no solo tecnológica, sino cultural, ética y organizacional, sustentándome acá en Castet 2010, advierten que vivimos en una sociedad en red donde el tiempo acelerado o se acelera y la información circula de forma constante, generando presión sobre los líderes para responder de manera inmediata. Sin embargo, como señala Subot 2019, el riesgo radica en subordinar el criterio humano a la lógica de la eficiencia, canalizada o sustentada en algoritmos. El liderazgo contemporáneo enfrenta así el desafío de integrar tecnología sin deshumanizar, desarrollando competencias de alfabetización digital e inteligencia ética para discernir cuándo automatizar y cuándo preservar el juicio humano. Cambios en las expectativas del talento. Las nuevas generalizaciones o generaciones de trabajo ya no conciben el trabajo únicamente como una fuente de ingreso, sino como un espacio de sentido, desarrollo personal y coherencia valorativa. Estudios sobre motivación y autodeterminación, acá planteó a Dex y a Ryan 2000, muestran que la autonomía, la competencia y el propósito son factores decisivos para el compromiso y el desempeño sostenible. Asimismo, el fenómeno de Great-Resignation y el Great-Flattening evidencia una ruptura como modelos laborales basados en la obediencia y el sacrificio. El talento altamente calificado demanda confianza, flexibilidad, bienestar emocional y participación en las decisiones. Tensión entre eficiencia tecnológica y sentido humano. Uno de los dilemas centrales del liderazgo contemporáneo es la tensión entre hacer más con menos y cuidar a las personas. La lógica eficientista heredada del paradigma industrial privilegia indicadores, resultados y productividad, mientras que el enfoque humano enfatiza el bienestar, la dignidad y la calidad de las relaciones. Acá autores como Byung-Chul Han 2012 advierten que el exceso de rendimiento y autoexigencia conducen al agotamiento y al vaciamiento de sentido.
En este contexto, el liderazgo enfrenta la responsabilidad de redefinir el éxito organizacional, integrando desempeño con bienestar y sostenibilidad humana. Crisis de los modelos jerárquicos tradicionales. Finalmente, el liderazgo contemporáneo se desarrolla en medio de una crisis profunda de los modelos jerárquicos tradicionales basados en el control vertical, la autoridad formal y la obediencia. Estos modelos resultan cada vez menos eficientes en contextos donde el conocimiento es distribuido y el talento es altamente especializado. Mirware 2009 y Labov 2015 coinciden en señalar que las organizaciones más adaptativas son aquellas que avanzan hacia estructuras más horizontales, colaborativas y autogestionadas. En este escenario, la autoridad ya no se sostiene únicamente en el cargo, sino en la coherencia ética, la competencia relacional y la capacidad de generar confianza. Organizaciones inteligentes, fundamentos y características. Las organizaciones inteligentes emergen como respuestas a un contexto marcado por la complejidad, la aceleración tecnológica y la incertidumbre estructural. No se definen únicamente por su capacidad técnica o productiva, sino por la habilidad para aprender, adaptarse y otorgar sentido a la acción colectiva. En ella, el liderazgo deja de ser un ejercicio de control para convertirse en una práctica de articulación humana, ética y estratégica. Con respecto al aprendizaje continuo y la adaptación, una organización inteligente se caracteriza en primer lugar por su capacidad de aprender de manera permanente, no solo a partir del éxito, sino especialmente del error, la retroalimentación y la experiencia compartida. Así lo sostiene Peter Senge en La Quinta Disciplina, cuando define a la organización inteligente como aquellas en las que las personas expanden continuamente su capacidad para crear los resultados que desean. Destaca entonces al respecto que el aprendizaje organizacional como una competencia colectiva, no individual. Este aprendizaje es adaptativo en tanto permite responder a cambios del entorno, pero también generativo, ya que habita la creación de nuevas formas de acción. Con respecto al uso estratégico y ético de la tecnología, las organizaciones inteligentes integran esta tecnología, incluida la inteligencia artificial, de forma estratégica, crítica y ética, evitando tanto el tecnosolutismo como el rechazo conservado. Y por ello algunos autores advierten que el uso acrítico de la tecnología puede derivar en forma de vigilancia deshumanizada y pérdida de autonomía. En contraste, una organización inteligente comprende que la tecnología debe potenciar la inteligencia humana, no sustituir el juicio ético ni la responsabilidad moral. Con respecto a la toma de decisiones distribuida, a diferencia de la organización jerárquica tradicional, estas organizaciones inteligentes promueven una toma de decisiones distribuida, basada en la confianza, la corresponsabilidad y la cercanía al problema. Y es por ello que Henry Mitchell señala que las decisiones más eficaces no siempre provienen de la cúspide, sino de quienes están inmersos en la acción. Otros autores también señalan que al estudiar las organizaciones en su contexto real, muestran que la autonomía y la autogestión incrementan tanto el compromiso como la eficacia. Cuando me refiero a la centralidad del talento humano, estas organizaciones dejan de ser ese recurso humano un recurso, como se le llamaría, y pasan a ser más bien un talento, un núcleo estratégico del desarrollo organizacional. Es por ello que en este sentido, Nu Huang subraya que el desarrollo individual y colectivo se vinculan directamente con la expansión de capacidad humana.
y que en el ámbito organizacional esto implica reconocer a las personas como sujetos de valor, portadores de saber, creatividad y sentido. Goleman también es importante considerarlo aquí, pues él aporta desde la inteligencia emocional que el desempeño sostenible depende más de competencias socioemocionales, empatía, autorregulación, motivación, que de habilidades técnicas aisladas. Otro punto, otra característica importante es la capacidad de adaptación en entornos inciertos y complejos. Acá las organizaciones inteligentes se distinguen por su resiliencia y capacidad adaptativa frente a entornos distintos, complejos, volátiles, etc. Esta adaptación no es reactiva, sino anticipatoria y reflexiva. Weiss en 1995 ya nos decía y nos introducía el concepto de Sense-making, destacando que las organizaciones que sobreviven no son las más fuertes, sino las que mejor constituyen o contribuyen con sentido colectivo frente a la ambigüedad. Así, adaptarse no significa solo cambiar estructuras, sino reconfigurar narrativas, autores y prácticas. Finalmente, planteo aquí del jefe eficiente al líder consentido. Este líder, y en este marco de liderazgo organizacional, es quien se define por decisiones profundas, no meramente operativas. Ejerce autoridad sin imponer a través de la legitimidad ética, la coherencia y el ejemplo. De allí que estos elementos son importantes para caracterizar a estas organizaciones. Liderazgo centrado en el ser y el liderazgo utópico. Así defino yo este momento, una ruptura epistemológica necesaria. El liderazgo centrado en el ser rompe de manera explícita con la lógica reduccionista que ha dominado históricamente el pensamiento organizacional. Desde esta perspectiva, liderar no se concibe únicamente como una función estratégica, instrumental o técnica, sino como una forma integral de pensar, sentir y actuar, profundamente vinculada con los valores, las relaciones humanas y el sentido del trabajo. El liderazgo deja de ser un rol operativo para convertirse en una práctica ética y relacional, anclada en la conciencia del impacto que las decisiones ejercen sobre las personas y los sistemas que las contienen. Esta concepción supone una ruptura epistemológica con los modelos tradicionales de liderazgo y propone una alternativa integradora, el liderazgo centrado en el ser, conceptualizado aquí como liderazgo utópico. Dicho enfoque emerge como una respuesta crítica y al mismo tiempo esperanzadora frente a formas de liderazgo que aún predominan en numerosas organizaciones. Liderazgos autoritarios, jerárquicos, controladores, emocionalmente distantes y orientados casi exclusivamente a la eficiencia instrumental. Estos modelos, lejos de fortalecer a las organizaciones, han demostrado producir agotamiento crónico, desafección laboral, pérdida de sentido y empobrecimiento humano, tanto en los equipos como en los procesos líderes que los encarnan. En los paradigmas tradicionales, el liderazgo ha sido erróneamente confundido con la capacidad de imponer decisiones, la competencia sin límites como motor del rendimiento, la racionalidad fría entendida como sinónimo de fortaleza y el control como garantía exclusiva de resultados. Esta reducción del liderazgo a mecanismos de no poder y controlar desconoce la complejidad del humano y niega dimensiones fundamentales como la emocionalidad, la ética, la interdependencia y el sentido de pertenencia, elementos hoy reconocidos como claves para la sostenibilidad organizacional. El liderazgo utópico, retomando la propuesta de García y Soler, encuentra su raíz etimológica en los términos griegos eu, bueno, feliz, y topos, lugar,
remitiendo a la idea de construir un buen lugar para vivir y trabajar. No se trata de una utopía ingenua, ni de un liderazgo irrealizable, sino de una concepción profundamente situada de la felicidad organizacional, una felicidad intrínseca al ser responsable, consciente de las limitaciones del contexto, pero decidida a no renunciar al horizonte humanista. Desde esta propuesta, el liderazgo utópico se concibe como una práctica transformadora orientada a crear organizaciones productivas. Sí, pero también significativas, éticas y emocionalmente habitables. Organizacionales donde el desempeño no se opone al bienestar, donde la eficiencia no excluye la dignidad y donde el liderazgo actúa como un dispositivo de humanización capaz de articular propósitos, responsabilidad y cuidado en contextos complejos e inciertos. En síntesis, el liderazgo utópico no propone líderes perfectos, sino líderes conscientes. No promete contextos ideales, sino decisiones éticamente sostenidas y no busca eliminar la tensión propia de la organización, sino habitarla con sentido, humanidad y responsabilidad colectiva. Desde esta lógica triaxial, un liderazgo centrado en el ser impacta directamente en la gestión del talento, favoreciendo procesos organizacionales más sostenibles, humanos y adaptativos. Por ello, el bienestar y salud organizacional se reconoce acá como un activo estratégico, no como un beneficio accesorio. Al integrar el eje emocional, relacional en la toma de decisiones, el liderazgo utópico reduce dinámicas de estrés crónico, desgaste emocional y desafección laboral. Estudios sobre salud organizacional demuestran que contextos con altos niveles de coherencia valórica y presentan menores tasas de ausentismo, burnout y rotación. Allí hay autores como Mallah y Ley en el 2016 que así lo sustentan. El bienestar deja de ser un costo y se convierte en condición de sostenibilidad organizacional. Con respecto al compromiso y la motivación intrínseca, cuando las personas perciben coherencia entre los valores declarados y las prácticas reales, se fortalece la motivación intrínseca entendida como el impulso interno por aportar, aprender y comprometerse, así lo sostienen Dexy y Ryan en el 2000. Los valores en este sentido o esta triada facilita una coherencia al alinear propósito personal y propósito organizacional. El liderazgo centrado en el ser no motiva desde la presión o el incentivo externo, sino desde el sentido compartido, generando un compromiso que trasciende la obligación contractual. El compromiso surge no por imposición, sino por identificación y pertenencia. Cuando me refiero a aprendizaje continuo y desarrollo humano, acá el enfoque triaxial favorece culturas organizacionales donde el error es comprendido como oportunidad de aprendizaje y no como amenaza. Desde esta postura, el liderazgo crea condiciones de seguridad psicológica que habilitan la reflexión, la innovación y el desarrollo de competencias tanto técnicas como humanas. Así lo sostiene Senja y ya advierte que estas organizaciones inteligentes son aquellas que aprenden colectivamente. La potencia que se genera aquí es un aprendizaje que integra valores, emociones y resultados en un mismo marco de acción. El desarrollo humano se convierte en estrategia organizacional, no en un discurso accesorio. Y luego la retención del talento en contextos volátiles nos señala que en estos entornos marcados por la incertidumbre y la movilidad laboral, la retención del talento no se logra únicamente con compensaciones económicas. Se ofrece más bien un anclaje simbólico y relacional que genera organizaciones emocionalmente habitables donde las personas eligen permanecer. El liderazgo utópico fortalece la fidelización del talento al ofrecer coherencia valórica, reconocimiento auténtico, espacios de autonomía
y crecimiento y una narrativa organizacional con sentido. Centro la atención en más allá de lo técnico, la inteligencia artificial como responsabilidad. La alfabetización en IA no es solo saber usar herramientas, sino la capacidad de comprender, evaluar y gobernar sistemas algorítmicos. Ello implica pasar del sistema simple de uso a una conducción consciente. El límite del algoritmo nos plantea que los sistemas pueden ofrecer soluciones estadísticamente óptimas, pero carecen de conciencia moral y comprensión contextual. De allí que la primacía humana debe imperar, el líder debe asumir la responsabilidad final, especialmente cuando una decisión técnicamente correcta es socialmente inviable o ética problemática. El gran dilema central entre la racionalidad algorítmica y versus la ética nos plantea o subraya que la eficiencia técnica no equivale a la rectitud ética. Los algoritmos pueden perpetuar sesgos estructurales o reducir la complejidad humana a datos. Como señala Moran, decidir en sistemas complejos exige integrar incertidumbre y valores, no solo lógica lineal. De allí que centro que las tres dimensiones de la alfabetización en IA nos plantean a un liderazgo centrado en el ser, donde esta alfabetización se despliega en tres ejes. Una dimensión que es saber cuándo confiar e intervenir, evitar el tecnosolucionismo y la tecnofobia, evaluar cuándo la automatización aporta valor y cuándo debe suspenderse, centrando la atención en un punto clave que es la prudencia, mientras que cuando vamos a la siguiente dimensión, que es gobernar datos, decisiones y éticas, se entiende que los datos no son neutros, reflejan sesgos y poder proteger el ecosistema informacional como un bien común. Su clave sería la ética de la información. Luego, la última o la tercera dimensión, integrar el juicio humano. En este juicio no es un error en el sistema, sino su completo vital, incluye emocional, cultural y contextual, centrando como concepto clave la responsabilidad indelegable. Graham Flattening y gestión del talento, del control jerárquico al liderazgo distribuido. El fenómeno del Graham Flattening, gran aplanamiento, promueve la transición estructural y cultural de las organizaciones, pasando del control jerárquico tradicional a un modelo de inteligencia y liderazgo distribuido, sin eliminar la autoridad, sino su redistribución dinámica en función del conocimiento, la competencia y la situación concreta. En este sentido, representa una reconfiguración profunda del poder organizacional, desplazando la lógica del cargo hacia la lógica de la contribución con sentido. La renovación en este marco deja de ser un proceso planificado generalmente y se convierte en un fenómeno emergente, producto de interacciones distribuidas. Uno de los cambios más significativos del Graham Flattening es la transformación de la autoridad. Esta deja de estar asociada exclusivamente a la posición formal y pasa a ser situacional, porque emerge según el desafío funcional, porque se basa en competencias reales y temporal, porque no se cristaliza permanentemente en una persona. Este enfoque exige líderes capaces de ceder control sin abdicar responsabilidad. Una competencia clave del liderazgo centrado en el ser es que, no obstante, el Graham Flattening no puede estar exento de riesgo cuando el planeamiento estructural no se acompaña de un rediseño explícito de roles, procesos y mecanismos de coordinación, pues pueden emerger efectos contraproducentes, ambigüedad en la toma de decisiones, sobrecarga de responsabilidad, dilución de rendimiento de cuentas y pérdida de foco estratégico. Al respecto, Hammer advierte que la horizontalidad sin arquitectura organizacional genera anarquía funcional,
donde la ausencia de jerarquías no se traduce en mayor libertad, sino en confusión. Por ello, el liderazgo debe actuar como diseñador de contextos, no como controlador de personas. En el ámbito de la gestión del talento, el Green Flattening introduce transformaciones profundas. Un punto inicial del cargo a la capacidad, la valoración del talento se desplaza desde el puesto formal hacia la capacidad real de contribuir, aprender y resolver problemas. Las trayectorias profesionales se vuelven menos lineales y más basadas en proyectos, competencias y valor agregado. Como punto 2, el liderazgo distribuido y corresponsabilidad. El talento deja de ser receptor pasivo de decisiones para convertirse en actor activo en la construcción organizacional. La participación en decisiones clave fortalece el compromiso, pero también exige madurez ética y responsabilidad individual. Como punto 3, confianza como principio organizador, donde el control jerárquico cede lugar a la confianza relacional entendida como ingenuidad, pero realmente no es de tal manera, porque se plantea más bien es como condición para la autonomía y la innovación. Como señala Luhmann, la confianza reduce complejidad y permite actuar en entornos inciertos. Desde el liderazgo centrado en el ser, el Green Flattening no se interpreta solo como un cambio estructural, sino como una transformación antropológica del trabajo, pues reconoce a las personas como sujetos capaces de autogobernarse, colaborar desde la diversidad y asumir sentido y responsabilidad. Niveles de resiliencia en organizaciones inteligentes. La resiliencia organizacional no es un atributo homogéneo ni exclusivamente estructural. Se manifiesta en niveles independientes que se activan de manera simultánea y recursiva. Desde una perspectiva sistémica, la resiliencia emerge de la interacción entre lo personal, lo colectivo y lo organizacional, siendo el liderazgo transformativo el principal articulador de estos niveles. Primer nivel, resiliencia personal, autogestión emocional y liderazgo interior. Se vincula con la capacidad del individuo para regular emociones, sostener el sentido y actuar con conciencia en contextos adversos. No se trata de resistencia pasiva, sino de una competencia activa de autogobierno que permite responder con flexibilidad y responsabilidad ante la incertidumbre. El concepto de liderazgo interior remite a la capacidad de reconocer las propias emociones, gestionar el miedo y la ambigüedad, así como mantener coherencia entre valores, decisiones y acciones. Goleman destaca que la inteligencia emocional consigue un pilar fundamental de la resiliencia personal, ya que permite integrar razón y emoción en la toma de decisiones. En líderes y colaboradores, esta autogestión emocional es condición necesaria para evitar relaciones defensivas, parálisis o conductas impulsivas frente a la crisis. Un segundo nivel, la resiliencia colectiva, cultural, confianza y colaboración. Esto se contribuye en este tejido relacional de la organización en culturas donde predomina la confianza, la cooperación y el sentido compartido. Incluso en escenarios de alta presión, equipos resilientes no van a negar, no niegan la dificultad, pero la enfrentan desde una narrativa común que permite significar la crisis y actuar coordinadamente. Edmondson introduce el concepto de seguridad psicológica como base de esta resiliencia, donde la percepción compartida de que es posible hablar, preguntar, discernir y reconocer errores sin temor a represalia. Esta condición habilita el aprendizaje colectivo y reduce el aislamiento emocional en contextos críticos. Un tercer nivel, la resiliencia organizacional, sistemas adaptativos y flexibles, se materializa en estructuras, procesos y sistemas diseñados para adaptarse al cambio.
Las organizaciones resilientes operan como sistemas adaptativos complejos capaces de reconfigurarse frente a perturbación sin colapsar. Esto implica toma de decisiones distribuidas, flexibilidad en roles y procesos, aprendizaje organizacional sistemático y mecanismos de retroalimentación continua. No se improvisa en la crisis, se diseña y cultiva previamente mediante políticas, prácticas y liderazgos coherentes con la complejidad. El rol del líder transformativo en la resiliencia es fundamental. Este líder actúa como eje integrador de los 3 niveles de resiliencia, por lo tanto su rol es eliminar la incertidumbre, no es eliminar la incertidumbre, sino contenerla, significarla y canalizarla hacia procesos de aprendizaje y transformación. Luego tenemos que se contiene la incertidumbre. Este líder no niega la complejidad ni ofrece falsas certezas. Su función es contener emocionalmente al sistema, ofreciendo presencia, coherencia y orientación. Luego, generar sentido en escenarios de crisis nos plantea que este liderazgo resiliente se expresa en la capacidad de construir sentido cuando los marcos habituales se desmoronan. Luego, fomentar seguridad psicológica. El líder transformativo promueve entornos donde el error es comprendido como parte del aprendizaje y no como falla moral. Al habilitar la expresión abierta y el diálogo, se fortalece la resiliencia colectiva y se evita dinámicas defensivas que erosionan la confianza. Luego, se promueve el aprendizaje organizacional convirtiendo la experiencia crítica en aprendizaje estructural, revisando supuestas prácticas y decisiones. Este aprendizaje no solo corrige errores, sino que configura la organización para futuros escenarios. Como anclaje de cierre, me permito señalar en un eje integrador que el liderazgo centrado en el ser, pues se traduce en confianza y compromiso. La inteligencia artificial debe llevar a mejores decisiones, no menos humanidad. El Green Latin aprenimiento, pues debe traducirse en agilidad y talento empoderado. Y por supuesto la resiliencia en sostenibilidad y adaptación. Todo ello se engrana en un gran cierre que nos permite señalar al liderazgo del futuro no como más tecnología, sino como más consciente, adaptable y humano.